Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a esta actividad que está organizada por el colectivo etnológico de Jaretá, de aquí del pueblo algarveño de Mija. Que tenemos actividades en las que colaboran también la Puerta del Ágora, que es el local en el que estamos, de aquí en Mija Pueblo, y también el colectivo de cultura andaluza de la Universidad Pablo Olavide. Bueno, un poco el objetivo que nos habíamos planteado con esta actividad del colectivo etnológico Jaretá era analizar otra de las facetas más que tenemos de nuestra cultura andalomijeña. Ya sabéis, dentro de la diversidad de actividades que llevamos realizando ya desde hace varios años, y pues bueno, esta parte también lo veíamos interesante de tratarlo, porque es un aspecto que atañe mucho, no solo al universo, a la parte del universo simbólico, un poco de la población, de la gente de aquí de Mija, sino también nos interesaba pues, ver un poco todo el resto de dimensiones que tienen que ver con estos aspectos de la Semana Santa andaluza, la versión, tanto una visión general, que es un poco la que nos va a aportar mayormente nuestro invitado Javier Calera, como también después intentar ver que esos rasgos característicos de la Semana Santa andaluza que tenemos aquí en Mija, y viendo sobre todo o teniendo en cuenta algunas de estas otras dimensiones, más allá de una lectura puramente religiosa, ortodoxa, dentro de la manera émic de entender la Semana Santa, sino también nos interesaba esas otras dimensiones de tipo sociopolítico, de tipo simbólico, de tipo económico, la interrelación que pueda tener con la estructura socioeconómica y política, el tipo de interrelaciones sociales que hay, la sociabilidad, las formas de cómo nos dice un análisis sosegado de la manifestación en sí, de todo lo que es la Semana Santa, de cómo nos habla, de qué nos dice de nuestra propia sociedad, ¿no? De la sociedad andaluza en su conjunto y de la sociedad mijeña en particular, ¿no? Entonces, lo hemos planteado con un formato de charla coloquio. Va a haber una primera parte expositiva en la que va a estar compuesta, pues tras el momento de nuestra presentación, así un poco, vamos a emitir vamos a visionar un vídeo que nos ha preparado nuestro compañero del colectivo etnológico Jaretá, Cristóbal Gambero, que no puede estar aquí con nosotros, con materiales de su padre, Juan Gambero, y de él mismo. Y después de este visionado, intervendrá el catedrático Javier Calera y nos dará una introducción del tema un poco, y que dé pie a una tercera parte, que es la parte del coloquio, en que nos gustaría, bueno, que fuera más interactivo y en el que podamos ir interviniendo, ¿no? Y bueno, antes de pasar esto, presento al compañero de mesa y compañero también del departamento, allí en la Universidad Pablo Olavide, Departamento de Antropología, Javier Calera Reyes, de sevillano, catedrático de antropología, lleva un profesor varias décadas, podemos decir. Y él es un poco especialista, bastante especialista en este argaijo de la Semana Santa, en sí en concreto, pero sobre todo, él ha estudiado, ha publicado lo que es su estudio, su investigación, lo que él realiza acerca de la Semana Santa en el contexto más de lo que es la sociabilidad andaluza y otros aspectos de sociabilidad dentro del marco de relaciones que podemos establecer dentro de la cultura andaluza. Entonces, bueno, nos pareció interesante del colectivo de Jaretá invitarlo a que viniera, a que compartiera con nosotros pues, su sabiduría, su conocimiento, su experiencia, y que nos sirviera pues, para ese momento de reflexión y de coloquio que pretendemos que surja al final, la parte última de la sesión de hoy,
en la que podamos haber visto el mundo pues, bastante más enriquecido de lo que hemos llegado, ¿no? Y bueno, pues sin más le cedo la palabra y muchas gracias a Javier Escalera por venir y por esa esta tarde aquí nosotros con nosotros el grupo aquí de gente mijeña que lo vamos a escuchar y que esperemos que lo puedan tanto a través de los medios de comunicación como del vídeo que podamos sacar un poco de esta charla, y agradecer, como no, a la Puerta del Ágora por la sesión del espacio y que podamos tener este lugar pues, bueno, como para facilitar esta comunicación. Nada, le paso la palabra a Javier Escalera. Muchas gracias, Juan. Si no me importa, me voy a quitar esto y después me lo pongo otra vez, ¿no? Me lo podría haber quitado yo también, así que... Más que nada porque si no, seguro que no se dificulta, ¿no? la explicación. En fin, bueno, primero agradecer a Juan, que en principio, pero después, evidentemente, al colectivo etnológico en Jaretá, por darme otra oportunidad de estar aquí en Mija y de compartir con los amigos y amigas de Mija, pues cosas, bueno, pues, con las que, digamos, tenemos intereses comunes, ¿no? La reflexión sobre la cultura, sobre nuestra realidad, sobre las relaciones, ¿no? de la gente con su medio, pues son temas que de una u otra manera nos interesan a todos. Entonces yo, pues en ese sentido, pues, estoy encantado, ¿no? Hay que decir que efectivamente, como yo ya he estado varias veces, y aunque efectivamente el tema de la Semana Santa es un tema que me ha interesado desde hace mucho tiempo, digamos, científicamente, académicamente, pero también personalmente. Yo soy un Semana Santero, es decir, la Semana Santa es algo importante, ¿no? Y es mi fiesta, por decirlo de una manera, ¿no? Iba a decir que yo me declaro ateo, ni siquiera, ¿no? Yo creo que el tema no me importa un pito, la reflexión sobre lo divino y sobre no me importa, en ese sentido ni siquiera le doy la importancia de ascribirme, ¿no? Una posición en contra, ¿no? Simplemente. Entonces, desde el punto de vista religioso, no me interesa en absoluto la Semana Santa, perdón, desde el punto de vista del dogma y de la práctica y de la dimensión ideológica que tiene efectivamente y evidentemente este fenómeno, pues no es lo que me interesa. Evidentemente es una clave que hay que entender y hay que comprender, pero no es ni mucho menos la que más me interesa, ¿no? A mí me interesa la Semana Santa como un fenómeno complejísimo, como una manifestación muy, muy diversa, ¿no? En sus distintas dimensiones, en sus distintos componentes, que además, en el caso de Andalucía, tiene una particular relevancia. Deciros que, bueno, inicialmente habíamos pensado en otras personas que vienen trabajando sobre este tema y sobre todo desde esa perspectiva un poco crítica, ¿no? En el sentido de mirar desde otro punto de vista lo que para mucha gente constituye una expresión religiosa católica y punto, ¿no? César Rina, que es un compañero de la Universidad de Extremadura que viene trabajando sobre estos temas, lo que pasa es que lo han operado el otro día del ojo y estaba bueno, nos dijo, mira, encantado, pero no podemos. Otro compañero de Huelva, José Carlos Mancha, que también, ¿no? ha publicado recientemente un libro muy interesante sobre la Semana Santa de Huelva desde esa perspectiva, ¿no? De ese análisis crítico, digamos, de la conexión de la Semana Santa con lo político, ¿no? y las instituciones políticas, especialmente durante el régimen franquista. Tampoco tenía posibilidades de acercarse a estar entre nosotros, y finalmente, bueno, pues encantado me ha tocado a mí, así que me vaya a tener que, digamos, aguantar un poco otra vez, ¿no? El título, una interpretación heterodoxa, pues intenta justamente plantear esa reflexión a la que hacía referencia Juan, de intentar ir más allá de los estereotipos y de los tópicos, diríamos, ¿no?
que los hay desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde la ortodoxia católica y desde los sectores más conservadores, pues, digamos, entender la Semana Santa como una manifestación absolutamente, exclusivamente religioso-católica, ¿no? Y que todo lo que sea parte de lo que desde esa posición se considera adecuado, pues es considerado como poco menos que obra del diablo y que hay que extirpar, como también que una posición, bueno, pues desde lo que podríamos denominar la izquierda, ¿no? Que determinados sectores, sobre todo, ¿no? Han considerado y siguen considerando este tipo de fenómenos como algo que solo sirve a la reproducción de las relaciones de poder, de dominación, y que es una manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Son posiciones que yo entiendo simplistas, en el sentido de que se quedan solo con una parte, ¿no? Y no tienen en cuenta la complejidad y la, como decía antes, la densidad de un fenómeno como el de la Semana Santa. La Semana Santa en Andalucía. Bueno, lo de la heterodoxia empieza justamente por la propia naturaleza de la Semana Santa. La Semana Santa, bueno, después si acaso apuntaré a alguna cuestión, la Semana Santa es, desde la, digamos, de la óptica de la Iglesia Católica y desde el cristianismo, constituye la conmemoración de la pasión y muerte de Cristo, digamos, ¿no? Ese es el motivo, es decir, lo que pasa es que aquí en Andalucía, en otras partes también, pero aquí en Andalucía particularmente, esa conmemoración se transforma en fiesta. Una fiesta en la que, claro, que hay sentimientos profundos, hay también un sentido de dolor, si queréis, pero al mismo tiempo, y yo diría especialmente, hay toda una gama de expresiones, de sentimientos, de afectos, de sensibilidades que van muchísimo más allá de esa conmemoración religiosa que, bueno, pues desde la lectura y desde el discurso de la Iglesia Católica, pues es la Semana Santa. Aquí en Andalucía, en general, la Semana Santa es una fiesta. Yo diría, para la mayor parte de los pueblos y las ciudades andaluzas, es la principal fiesta, es la Semana Mayor que se conoce, ¿no? Bueno, es así, digamos, ¿no? Que va muchísimo más allá, mal que le pese, a la jerarquía eclesiástica y a los poderes, digamos, sociales, va muchísimo más allá de esos aspectos, ¿no? Ideológicos, estrictamente religioso católico. Y en ese sentido, la Semana Santa en Andalucía es, por naturaleza, heterodoxa, porque está en contra del dogma y de los principios del cristianismo y del catolicismo, donde, por ejemplo, el papel de la Virgen María adquiere una centralidad que no se justifica de ningún punto de vista teológico ni litúrgico, de ninguna manera. Pero en muchos sitios el papel protagonista, en vez de ser el de Cristo, ¿no? Que lo es en algún momento, pero mayoritariamente lo ocupa la imagen o las imágenes, ¿no? De la Virgen María. Bueno, eso es un ejemplo, entre otros muchísimos, de esa heterodoxia que mal que les pese a los responsables y a la jerarquía religioso-católica, pues es algo absolutamente fundamental para entender la Semana Santa andaluza. Y a partir de ahí, una multiplicidad de heterodoxias, ¿no? Que, digamos, tienen que ver con distintas formas de vivir esa fiesta, de participar en esa fiesta, distintas formas de interrelación de la fiesta con las dimensiones políticas, económicas, como decía Juan, psicológicas, estéticas, etcétera, 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 que, vuelvo a lo que decía al principio, constituyen la auténtica complejidad y profundidad de un fenómeno como el de y además en plural, las Semanas Santas andaluzas, no hay una sola. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta.
digamos, la particularidad, ¿no? que cada pueblo, cada ciudad, cada colectivo dota a esa manifestación, es lo que es una de las partes que digamos, constituye su riqueza, digamos, ¿no? Como un patrimonio común de todos los andaluces, pero de manera muy particular de todos, cada uno de los pueblos, las ciudades. La Semana Santa de mi hija no la conozco, y bueno, espero, ¿no?, poderla vivir en directo, ¿no? Y por eso, digamos, Juan hablaba de una parte, digamos, de charla. Yo voy a intentar que sea lo mínimo, porque sobre todo lo que me interesa a mí, y creo que nos interesa a todos, es la discusión, ¿no? Es compartir y es digamos, intentar sacar algo en claro, ¿no? Y particularmente de las formas en las que aquí en Mijas se manifiesta esa gran fiesta andaluza que es la Semana Santa. Yo, bueno, pues un poco como introducción, creo que ya me he enrollado más la cuenta, así que yo creo que es importante, justamente para enmarcar y no irme yo tampoco por las ramas, ¿no? Ver el material que ha preparado nuestro compañero.
tardes a todos los asistentes. Solamente espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que ha sido un recorrido por un trabajo que comenzó mi padre allá por el año 77 con su primera cámara de Super 8, y bueno, he ido continuando ya a lo largo de los años, y bueno, se ve la perspectiva que ha tomado la Semana Santa desde aquel entonces hasta ahora, ¿no? Que ha cambiado también mucho. Y lo siento de no haber estado con ustedes, ahora mismo estoy convaleciente, ¿no? Y entonces nada, gracias sobre todo a mi amigo Juan Porra por haber confiado en mí y de pertenecer a este colectivo que, vaya, me siento muy orgulloso como mi genio que soy. Un saludo. Bueno, muy bien, la verdad que bueno, agradecerle a Cristóbal, ¿no? Porque para mí por lo menos, ¿no? Tener una idea de los momentos, ¿no? Y digamos, del paisaje, ¿no? De mi hija
que esa es una de las cosas que diferencia cada Semana Santa, ¿no? Es decir, que el marco en el que se desarrolla, ¿no? Que eso tiene una importancia fundamental. Pues también es muy estimulante, ¿no? De todas maneras hay algo que, como decía, no creo, me parece que lo más interesante es ir ya sacando directamente temas de debate, no tanto aquí, digamos, exponer, ¿no? Una teoría que... Una cosa que me parece del trabajo de Cristóbal y en general de los trabajos que se hacen sobre la Semana Santa es que con todo el cariño que se hacen y con toda... se focalizan en las imágenes, ¿no? Pero... Y eso es lo que hace que mucha gente cuando ve esas imágenes, bueno, esto es lo mismo que... Y lo importante de la Semana Santa, más allá de las imágenes, es todo lo que pasa alrededor. Casi lo más interesante para mí ha sido la última imagen de la lluvia, ¿no? Que eso es lo que le da vida a la Semana Santa, que hoy este año no sale, entonces la gente se lo pasa fatal. Eso es lo que le da vida y constituye, ¿no? la importancia, ¿no? de una manifestación como esta, de una fiesta como esta, ¿no? No hay muchas, ¿no? Películas o documentales donde se aborde esos aspectos, esos elementos de la Semana Santa más allá, digamos, de los elementos centrales, efectivamente. Perdona que te diga, pero precisamente a mí, cuando estaba en la facultad, en lo último de carrera, hice periodismo y precisamente mi profesora me mandó, tenía que hacer un trabajo de fotografía, la trastienda en la Semana Santa Hermana. Claro, hice todo lo que no era la imagen, pues tenía que irme fuera de eso. Saqué mendigos, saqué militares, saqué policías, exactamente. Exactamente todo lo de fuera de la Semana Santa. Y eso es lo que debería, desde mi punto de vista, ponerse en primer plano, ¿no? Bueno, o por lo menos compartir el plano con estas imágenes que son, claro, si no existieran esas imágenes y esos elementos, ¿no? Ornamentales, pues no existiría la Semana Santa, pero al revés tampoco, ¿sí? Bueno, en otros sitios de España y de la cristiandad católica, pues también se hace la Semana Santa y sacan un Cristo por la calle, pero claro, eso no tiene nada que ver con una fiesta. Vamos hablando así entre nosotros, es más triste que ¿no? Y claro, esa digamos, vida es la que a mí personalmente me parece que le da realmente, ¿no? la dimensión. Hay, en este sentido, no sé, por si tenéis ocasión, hay un documental que se estrenó en el otoño, ¿no? Un documental de unos chavales jóvenes de allí, de Sevilla, se llama Dolores Guapo. Y es un documental sobre la participación, y más que la participación, yo diría, la importancia que tiene en la Semana Santa en general, yo diría, ¿no? Y particularmente en la que se ha hecho ese documental, que es la Semana Santa de Sevilla, de las personas homosexuales, ¿no? Y esa, digamos, vivencia y esa participación y ese protagonismo, pues es un elemento que en general no solo no se refleja, sino que además está proscrito y está desde el discurso oficial oculto y excluido, diríamos, ¿no? Por lo menos se intenta excluir, aunque claro, es imposible porque es, insisto, un elemento fundamental. Bueno, pues esa parte, o esa, no una, miles de partes, lo que tú decías, ¿no? Todos esos elementos que están en el entorno y que están dentro de la fiesta, pero normalmente no se los ve, o por lo menos no se los presenta, para mí son los que fundamentalmente le dan el carácter de fiesta a esta manifestación, que si no sería eso una conmemoración, una ceremonia de carácter religioso penitencial y punto, ¿no? Y claro, no es así, como decía yo antes, la Semana Santa es una fiesta. La Semana Santa en Andalucía, en general, es una fiesta, a diferencia de otras Semanas Santas que hay en otros muchos lugares. Y es una Semana Santa, perdón, y es una fiesta
que, como toda fiesta, incorpora o presenta una multiplicidad de dimensiones, de significados, que permiten además la participación de gente muy diferente, ¿no? Si solo pudiesen participar o solo tuviesen espacio, o solo se les permitiese el espacio, aunque insisto, mal que les pese, ¿no?, a algunos, a los integristas católicos religiosos, entonces haría tiempo ya que esto se había extinguido. Uno de los elementos que demuestra esa heterodoxia de la que hablábamos antes es el hecho de que Andalucía es de los territorios de la, bueno, yo iba a decir en España, pero yo diría incluso del orbe católico, con un menor índice de práctica religiosa católica, es decir, donde menos gente va a misa los domingos, por hablar en plan, ¿no? Pero curiosamente es donde más esplendor, bueno, eso como se come, ¿no? Bueno, eso se come en el sentido de que si solo fuera por la práctica, digamos, de personas muy concienciadas desde el punto de vista religioso, este fenómeno de la Semana Santa del que estamos hablando haría tiempo que se habría extinguido o sería algo absolutamente residual, circunscrito, ¿no?, a una práctica devocional como, bueno, pues hay otras, ¿no? En ese sentido, esa, diríamos, contradicción entre la práctica efectiva de una creencia religiosa y una práctica efectiva de una fiesta, pues no hay color, digamos, no hay, digamos, la comparación, digamos, no resiste, ¿no?, la misma mínima. Y esto que evidentemente es una contradicción que los que entienden y consideran que la Semana Santa tiene que ser un algo, como el otro día un señor cura de un pueblo de, me parece que era de Valdepeña de Jaén, ¿no? Sí, es un tío que además se le ha conocido porque le pide a los feligreses que paguen 6 euros porque si no son no sé qué. Bueno, pues el otro día decía que pues este año iba a salir la borriquita con ruedas, porque sí, porque eso, y eso es lo importante. Bueno, no entender nada, diríamos, ¿no? De que, digamos, bueno, eso es perder clientela directamente, vamos a tener muy poca vista comercial, ¿no? Porque a la poca gente que, bueno, sigue yendo pues se lo está expulsando porque ni siquiera se les da ese espacio o esa, digamos, esa posibilidad, diríamos, ¿no?, de participar en algo que vaya más allá de una liturgia, pues, bastante triste, por decirlo suave. La Semana Santa en Andalucía y en otros lugares del Mediterráneo también, pero bueno, hablamos de Andalucía y hablamos de Níjar, ¿no? Claro, es un fenómeno que tiene unas raíces además que se remontan a lo más profundo de la cultura y de la civilización mediterránea, diríamos, ¿no? En la centralidad que tiene, lo decíamos antes, ¿no?, las imágenes de la Virgen, ¿no?, que además no es una Virgen, cada Virgen es una persona que forma parte de un rasgo muy característico de la cultura andaluza, que es la tendencia a personalizar todo, ¿no?, es decir, a ponerle cara humana y personificar a las relaciones sociales, la desconfianza ante las cuestiones que son muy abstractas, ¿no? Bueno, pues eso a nivel de la expresión de la religiosidad, pues se materializa en la focalización en determinados personajes con nombre y apellido, digamos, ¿no? Que es la Virgen, o que son determinados Cristos con los que se tiene una relación muy, muy personal. Bueno, pues esa relación, y particularmente el protagonismo de la Virgen, de la denominada Virgen, siempre es delicado, ¿no?, el hacer, digamos, retrospectiva y el tema de los orígenes siempre, porque claro, no estábamos allí y no sabemos y no tenemos elementos absolutamente, digamos, contundentes para demostrar, pero que, sobre todo a nivel comparativo, para eso nos sirve, ¿no?, que algo tiene que haber en esta importancia de la Virgen, y especialmente en la Semana Santa, ¿no?, la conexión con los cultos a
a las diosas madres mediterráneas, ¿no? Algo clarísimo, ¿no? A cultos que tienen raíces ancestrales, ¿no? El culto en nuestra tierra, además, ¿no? Y aquí en Mija, bueno, pues, de la Astarte, ¿no? Fenicia, ¿no? A la Tanit púnica, la Isis romana, egipcia, ¿no? Bueno, egipcia pasada por Roma, ¿no? Porque claro, aquí Egipto viene mediado por fenicios, mediado por púnicos y mediados por romanos, ¿no? Pues están en la base de esta centralidad de la imagen de la Virgen, digamos, ¿no? Y de la forma, además, de relacionarse con ella, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Incluso el papel de los Cristos, ¿no? Su vinculación con, igualmente, cultos ancestrales a personajes como Mitra o como Adonis, ¿no? Que, digamos, el cristianismo lo que ha hecho es, en cierta medida, digamos, recubrir, ¿no? de una digamos, connotación cristiana, pero que están ahí en la base, como otras muchas cuestiones. Haciendo un paréntesis, siempre se habla de la famosa, después de la famosa reconquista, que es una falacia porque nunca hubo reconquista. Aquí lo que se conquista en uno jamás había sido suyo antes, por lo tanto nada de reconquista. Cuando se conquista por parte de Castilla cristiana, ¿no? Pues en los territorios andalusíes, curiosamente empiezan a salir vírgenes por todas partes, ¿no? Milagros, nada de milagro, esas vírgenes estaban aquí y la gente, que había muchos cristianos, que no, aquí no desapareció el cristianismo con digamos, el establecimiento de un poder digamos, religioso, digamos, basado o sustentado sobre la religión musulmana, y eso es lo que explica ese florecimiento de multitud de imágenes que habían estado, pero que cuando llegan los conquistadores cristianos, bueno, pues yo diría que fundamentalmente utilizan la existencia de esos elementos que no estaban seguramente nada ocultos, sino que estaban ahí como una forma de legitimar su, digamos, dominación, digamos, ¿no? Todo esto lo digo por la profundidad histórica que hay en esto. Esto no es un invento de hace 2 días, sino que tiene unas raíces tan profundas que ni siquiera, claro, los que se han apropiado de la manifestación han conseguido, pues, arrancar, digamos, ¿no? Hubo además un elemento añadido, y es que, como sabéis, bueno, es un dato también curioso, ¿no? De las 3 grandes religiones del libro, el cristianismo, bueno, vamos a empezar por orden, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam, las 3 grandes religiones son, en su origen, bueno, y el judaísmo y el islamismo siguen siendo fundamentalmente iconoclastas, es decir, que odian a las imágenes, consideran que las imágenes son idolatría, diríamos, ¿no? Y que hay que suprimir y que no se puede representar a la divinidad en una imagen, ¿no? Curiosamente ahí la Iglesia católica y la ortodoxa también, es decir, mediterráneo, digamos, van en contra de eso, ¿no? Han mantenido, pero fundamentalmente han instrumentalizado la importancia de la imagen, de las imágenes, como un elemento para mantener y incorporar las creencias y las formas de entender la relación con lo sobrenatural de la gente, de los pueblos del Mediterráneo. Y muy significativamente esa fue una de las claves de la reforma denominada protestante, ¿verdad? Sí. Por las sociedades del norte, donde este tipo de vinculación, este tipo de conexión, ¿no?, con la representación física, ¿no?, de los poderes o de los seres o digamos, los entes sobrenaturales, no ha sido, ¿no?, tan importante ni mucho menos, pues donde se produce
esa, digamos, yo diría, vuelta al origen del cristianismo, enfrente del catolicismo y enfrente de la ortodoxia oriental, que sí, digamos, han mantenido y incluso han potenciado el papel de las imágenes. Insisto, muchas veces cayendo en contradicciones muy gordas, ¿no? Porque por una parte, y eso el Concilio de Trento fue fundamental, ¿no? Utilizar la imagen en la representación física, ¿no? De la divinidad y la dimensión sensible y sensorial de las creencias. Nuestra Semana Santa tiene, digamos, muchísimo de ese impulso, ¿no? Que se da desde la Iglesia, pero que aquí encontró el terreno abonado, es decir, que aquí existía ya, ¿no? Una de las cosas que he escrito en algún sitio, la Semana Santa es una fiesta fundamentalmente barroca. Barroca, y no solo porque sean barrocos los elementos formales que aparecen, ¿no? El barroco en Francia, en Alemania, si me apuráis, bueno, en Italia no, tampoco. Pero en el resto del mundo, o de gran parte del mundo, es un estilo histórico que, bueno, pues... pero aquí está vivo, ¿sí? Aquí se siguen haciendo imágenes barrocas, sigue utilizando decoración barroca, el barroco está vivo. Pero insisto, es una fiesta barroca no solo por eso, que es un dato, sino sobre todo por entendiendo al barroco o al barroquismo como un modelo estético, diríamos, ¿no? Una forma de entender no solo lo estético, sino el mundo, donde prima lo sensible sobre lo intelectivo, lo conceptual. Algunos dirían lo racional. Bueno, yo creo que tan racional es el sentimiento, o tan racional se puede ser a través de los sentidos como a través del pensamiento y de la reflexión en abstracto, ¿no? Pero evidentemente en el Mediterráneo en general, la fuerza que tiene esa forma de entender el mundo, que se basa en los sentidos fundamentalmente, en la afectividad, está vinculada a la importancia que tiene el fenómeno como el de la Semana Santa, donde el barroco está, ese barroco tanto estilístico como sobre todo ese barroquismo cultural, podríamos decir, está, digamos, tiene un terreno absolutamente abonado, digamos, ¿no? Esa clave me parece que es fundamental. Siempre, bueno, es un poco el tópico, pero el tópico que es real, ¿no? La Semana Santa, y por eso también es otro de los elementos que, claro, ahí ya eso es mucho más difícil. No ya captar los momentos, los personajes, los contextos que van más allá de las figuras centrales, etcétera, etcétera, sino otros muchos elementos que forman parte de la fiesta y que no se pueden recoger en un vídeo ni en una foto. Los olores, los sonidos. A ver, hemos echado de menos, ¿verdad? El sonido de la gente hablando, de que claro, hablaban. eso es, de las expresiones de la gente, los olores, ¿no? Los olores de tanto... Los olores de, aquí en Sevilla por lo menos, y aquí también, ¿no? El azahar, ¿no? Lo típico, bueno, el olor humano, también forma parte de la fiesta, ¿no? El tacto, digamos, ¿no? Es decir, es un conjunto de sensaciones, de sentimientos también, que son los que le dan ese sentido profundo, ¿no? Que tiene la fiesta, y que tienen que ver con ese barroquismo del que yo hablaba, ¿no? Y yo creo que eso, aunque sea, digamos, de manera incompleta, porque claro, los documentos, sobre todo la imagen, ¿no? El otro día participamos en una mesa redonda allá en Sevilla justamente sobre esto, ¿no? La importancia, y además cada vez mayor, de las imágenes, ¿no? Y una de las conclusiones que se sacamos es efectivamente que la imagen muchas veces se come todo lo demás, cuando todo lo demás es tan importante al menos como la imagen, digamos, ¿no? Yo creo que esta es una clave muy, muy importante, que además también rechina a los puristas o a los que entienden la Semana Santa desde una perspectiva fundamentalista, religioso-católica, y que eso de que a la gente se les ponga el vello de punta, o que eso es muy pecaminoso, ¿no? Claro, es que también eso tiene que ver con cuando se celebra aquí, cuando aquí se está haciendo esto, en Dinamarca están tiritando, ¿no? Y claro,
las condiciones medioambientales son importantes también en ese sentido. Es decir, se reúnen todos esos elementos que son los que finalmente hacen que la manifestación sea una fiesta total, ¿no? Y no solo una fiesta total, como decía Marcel Mauss, un clásico de la antropología francesa, es la Semana Santa como fiesta es un hecho social total. Es decir, que si nos detenemos, bueno, vosotros, aunque sea solo por la imagen, en las imágenes que habéis visto, yo he oído comentarios, ¿no? De quién, cómo, quiénes son los que están. En fin, la fiesta y la Semana Santa es una representación de la realidad de la que formamos parte, diríamos, ¿no? Y no es también una exposición también de alguna gente, una exposición hacia el pueblo, hacia el, digamos, el estamento social en el que se encuentra. Claro, claro, se aprovecha eso. La reivindicación también. Claro que sí. Es una cosa que, o sea, yo estoy en esta parte, y tú no estás en esta parte, ¿no? Es una Sí, exposición, claro, ¿no? es una representación. Pura y dura, ¿no? Sí, y en todos los sentidos, efectivamente. Una de las cosas que a mí más me llama la atención, bueno, edición fotográfica, es la escenificación. Sí. Cómo crean las luces, cómo crean las... Sí, hay ¿no? Está perfectamente estudiado. Algún colega ha hablado de la Semana Santa como una ópera, digamos, ¿no? Es una representación teatral completa, ¿no? Donde hay música, hay baile, porque los pasos lo que hacen es bailar realmente, claro. ¿no? Donde hay movimientos de gente, donde hay actores que hacen, que desempeñan un papel, donde hay, digamos, efectos especiales. De vela, tremendo. del incienso, del humo del incienso. Efectivamente. Todo eso es lo que, como Una digo, cosilla que yo quería matizar, del origen de la Semana Santa, la diferencia, por ejemplo, entre la Semana Santa andaluza y la Semana Santa, vamos a poner la castellana, sosa, como ella sola. bueno, hay cosas Sí, también, que no se pueden generalizar, ¿eh? Pero lo que vengo a decir que esa fiesta que nosotros hacemos también está en el origen de tanta gente en la calle, manifestando en ese momento su religiosidad. Sería un poco como ejemplo de, si estamos hablando del momento barroco, de decir que soy católico, que no soy morisco, que no soy judío. Por supuesto, Eso está en esa base claro. de la que partimos, que creo, que eso también está muy estudiado, que está ahí de mostrar ante la gente en la calle, lo que de puertas para adentro hagamos es otra cuestión, pero en la calle que somos los más católicos, que nos vamos a flagelar y hacer todo en ese momento, pero yo creo que eso está un poquito también Sí. en la Claro que sí. idiosincrasia que Por tiene supuesto. esta fiesta. Sí. Que yo comparto las palabras que ha dicho al principio, porque a mí personalmente también es la fiesta que más me gusta. Y no soy religiosa, entonces, pero que siempre he dicho que la Semana Santa hay que verla desde un punto de vista como arte en la calle o una escenificación, y tiene muchas facetas que son muy interesantes, que no hay que verlo desde un punto de vista religioso, sino no. Pero Todo lo eso demás. está, y hay gente que, respetable, que para ellos lo fundamental ahí es una representación de un misterio que es el de la pasión y muerte de Cristo y que es la salvación, estupendo, ¿no? Y me parece, pero que es mucho más allá y que hay muchísima gente que, bueno, pues lo que les llega son otro tipo de elementos. Sagrados también, es que hay una confusión entre lo religioso y lo sagrado. Existen sacralización que no tiene que ver con la religión, diríamos, ¿no? Hay, bueno, mucha gente, bueno, y en Argentina no quiero decir, Maradona es Dios, es un elemento, es una figura sagrada. Eso es la sacralización, es elevar a absoluto determinados elementos, determinadas ideas, determinados principios, ¿no? Y en ese sentido hay gente que no es religiosa, pero que para ellos la Semana Santa es sagrada en ese sentido, ¿no? Para ellos, para muchas personas, el ir y ver aquí, nuestro Padre Jesús se llama, ¿no? Pues aunque sean absolutamente, bueno, incluso se declaren ateos, ya les digo, yo que ni siquiera entro ahí porque me parece que es perder tiempo. Pero aunque, sí, hay gente que se declara ateo, pero que se encuentra o busca encontrarse en un determinado momento, porque eso para ellos es, digamos, despierta un sentimiento que va mucho más allá de las cuestiones racionales, sino que en ese sentido es sagrado, diríamos, ¿no? Pues sí,
Bueno, y lo que tú apuntabas me parece que es una clave absolutamente fundamental. También el catolicismo aquí en Andalucía especialmente y en otros territorios, pero aquí de manera fundamental, sirvió como un instrumento de dominación. En fin, y que como tú decías, ¿no? El que te vean en una procesión, aunque tú luego en tu casa sigas rezándole a Allah, pues era una manera de no verte comprometido y denunciado. Eso, siglo tras siglo, ha marcado muchísimo, diríamos, ¿no? Pero también en ese sentido ¿cómo yo diría? De desactivar o de debilitar la sinceridad de la creencia religiosa católica en eso. Es decir, se participaba y se estaba como una forma, digamos, de exhibirse, de expresar que uno no era, digamos, un marrano o era un mahometano disfrazado, ¿no? Pero claro, eso ha ido calando, ¿no? Pero efectivamente esa es una clave. La mayor parte de las fiestas en Andalucía, salvo las ferias y los carnavales, y alguna cosa, los moros cristianos también, todas prácticamente, menos los carnavales y las ferias, algunas de ellas, todas las demás tienen no solo un motivo religioso, y se celebra al patrón, a la patrona, a la Semana Santa, a una festividad de tipo religioso, sino que además la actividad central tiene el carácter de ritual o de ceremonial religioso. Por ejemplo, las procesiones son el elemento central de la Semana Santa. Hay fiestas de moros y cristianos donde, bueno, hay un santo, pero ahí ni hay, en fin, yo creo que ni siquiera hay misa, ¿no? El santo se utiliza como el pretexto para montar el espectáculo que se monta y la gente que participa, etcétera, etcétera. Y en los carnavales ni siquiera, ¿no? Pero la inmensa mayor parte de las fiestas en Andalucía tienen ese motivo religioso que es lo que permitía a la gente hacer la fiesta, diríamos, ¿no? Porque si no fuera así, bueno, y el ejemplo de los carnavales lo hemos visto relativamente reciente durante el franquismo, pues la posibilidad de hacer la fiesta pues se veía muy comprometida, diríamos, ¿no? Incluso durante el franquismo prohibido, ¿no? En muchos lugares. Entonces, el recubrirse de religión católica, pues era la estrategia para poder seguir, que por otra parte se retroalimenta con digamos, la acción de la Iglesia Católica por incorporar y controlar, como decía, todo lo que, las cruces de mayo, que eran las fiestas de la primavera, las fiestas del árbol, convertidas en cruces, ¿no? Las imágenes de las antiguas divinidades mediterráneas, la Virgen, el Cristo, el Santo, el no sé qué, ¿no? Los momentos, así bueno, como sabéis, ¿no? La Navidad coincide con la fiesta, la conmemoración del nacimiento de Adonis, ¿no? Y de otras divinidades. En fin, que esa acción de la Iglesia de fagocitar, claro, después eso tiene sus consecuencias, que se quejan de que son unos heterodoxos o que están fuera de...